quisieran, anhelaran abrir una Biblia, y nosotros podemos tener esta hermosa bendición de poder libremente abrir la Biblia y poder estudiarla, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. ¿Por qué no le dices gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu hermosa palabra? Y bien, pues continuando con el Sermón del Monte, pues llegamos hasta este capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Ya lo tienen? Capítulo 6 de Mateo, versículos del 25 al 34, vamos a dar lectura. Les voy a pedir que estén ahí en sus lugares. Síganme con su vista, dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Vamos a orar, inclinen su rostro, por favor. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Y Padre, así como aquel día en que muchos discípulos estaban ahí escuchando tus palabras, en el cual también había mucha gente alrededor de ti, escuchando este hermoso sermón del monte. De la misma forma, Señor, permítenos estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Permite que a la luz de tu palabra nuestros corazones puedan ser alumbrados, que nuestra vida, Señor, pueda quedar en completa dependencia de ti, Señor. En esta hora te decimos que te necesitamos, Señor. Te decimos que tú eres nuestra única fe, nuestra única esperanza, Señor, en un mundo tan violento, en un mundo que vive tantas cosas malas, Señor. Permítenos en esta mañana ser llenos de tu Espíritu y permítenos el poder comprender acerca del afán. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a ver el afán. ¿Qué es el afán? El afán, pues, directamente se traduce como preocupación, ¿verdad? Déjame decirte que cualquiera de nosotros podemos experimentar, pues, este sentir, ¿verdad? Muchas veces el estar preocupados. Hay tantas cosas por las que podemos estar preocupados, ¿verdad? Preocupados por la economía, preocupados por la salud, preocupados por la familia, preocupados por el país, preocupados porque ya subió el costo de todas las cosas, preocupados por el tiempo, por el clima, por los desastres, y no acabaría, ¿verdad? Una lista tan grande de cosas que nos pueden robar la paz, ¿verdad? Dios quiere que cada uno de sus hijos podamos tener paz, aún en medio de las tormentas. Ojo con lo que estoy diciendo. No se van a terminar pues todo el mal, ¿verdad? Dice ahí, de hecho, basta cada día su propio mal, ¿verdad? Jesús mismo diciendo esto y poniendo, pues, ahí en ese lugar
que los problemas iban a seguir. Y van a seguir todos los días de nuestra vida hasta que Dios nos permita partir con Él. Pero entre tanto que estamos en esos problemas, Dios quiere algo. No solamente que aprendamos de todo lo que Dios nos permite atravesar, sino que aprendamos también a tener paz. Y es una parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que se le pide a todo cristiano. ¿Sí? Debemos de tener paciencia, amor, gozo, paz, ¿verdad? Dice también. Entonces, muchas veces escuchamos esta palabra, ¿verdad? Que debemos tener la paz de Dios, que debemos estar tranquilos ante ciertas situaciones. Pero la verdad es que la realidad es otra, ¿verdad? Constantemente, es más, ya hasta muchos ni duermen, ¿verdad? A ver qué más sigue, a ver qué va a pasar mañana, ¿verdad? Y muchas veces dices, no, pues a ver qué me toca mañana, ¿sí? Ya se me juntó lo de ayer, lo de antier, lo de anteantier, y a ver qué más me pasa mañana, ¿verdad? Bien, pero hay algo que no hemos entendido o quizá no hemos escuchado con atención lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar acerca del afán, que son preocupaciones. Pero vamos a manejar esta palabra afán. Afán significa estar en exceso preocupado por algo, algo que te está robando la paz, algo que te desgasta, algo que te preocupa. Este afán te puede llevar no solamente a la preocupación, no solamente te puede llevar a tomar malas decisiones, sino que también hasta puedes caer en alguna enfermedad, ¿sí? O puedes tener algún problema físico o emocional debido a no saber tratar correctamente el afán. Y me gusta cómo lo plasma el Señor Jesús, ¿verdad? En esta parte de la palabra. Me gusta cómo lo plasma de que el afán va a estar presente ahí, de que ese no va a ser quitado. Pero Dios te va a ayudar a atravesar ese valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre cruzar un problema solo. Si tú decides no tomar en cuenta a Dios y apartarte de Dios, pues vas a atravesar los mismos problemas que si conocieras a Dios. La gran diferencia está en que Dios ha prometido estar con nosotros atravesando todos esos problemas. Y hay una gran diferencia y esto puede traer paz a tu vida y paz a tu corazón. Amén. Bien, vamos a ver 3 cosas acerca del afán. La primera de ellas, el afán quita tu confianza en Dios. Este es el primer punto, ¿verdad? El afán quita tu confianza en Dios. Como lo he dicho, todas esas preocupaciones, todo ese afán, pues comienza no solamente a inquietarte, ¿verdad? Tú te preguntas, ¿y cómo voy a hacerle para salir de tal problema o de tal enfermedad o de tal gasto o lo que estés atravesando? Tú muchas veces te vas a preguntar, ¿y cómo lo puedo hacer? Conforme va pasando el tiempo, pues vas perdiendo tu capacidad de confiar en Dios. Y déjame decirte que esto es algo muy normal, no te espantes. ¿Sí? Conforme ves, por ejemplo, si tienes un hijo enfermo y ves que pasa el tiempo y no pasa nada y ves que has gastado mucho en médicos, etcétera, y no pasa nada, la gente comienza a desesperarse, ¿verdad? Estoy poniendo tan solamente un pequeño ejemplo o gran ejemplo. Las personas o todos nos comenzamos a desesperar y empezamos a orar menos, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Orar más. Deberíamos permanecer en la oración. Sin embargo, un común denominador en todas las personas, ¿sí? Cristianos o no cristianos, es que empiezan como que a mirar a Dios un poco de lejos, ¿verdad? Hay muchos que no le decimos a Dios directamente, oye, ¿por qué no me ayudas? Mantenemos el silencio, pero aún ese silencio nos mantiene o ponemos una distancia o una barrera, ¿sí? Y como que ya no le oramos a Dios de la forma en que deberíamos platicar con Él. Hay algunas personas que también se molestan de que Dios no les ayude. Y está la molestia que prácticamente quitan la oración de su vida y dicen, Dios no tiene la capacidad o el poder para ayudarme. O quizás sí lo tiene, pero a mí no me quiere ayudar, ¿verdad? Entonces, este afán, esta preocupación que te enreda, que te mueve,
¿sí? Te empieza a alejarte completamente de Dios, ¿verdad? Hay tantas causas o tantos causantes que te producen ese afán, esa desesperación, ¿verdad? Yo en esta mañana quisiera pedirte que ahí en tu lugar pensaras un poquito. Te doy unos 10 segundos para que pienses. ¿Qué es lo que te está robando la paz en este momento? Y ponle un nombre. No me lo digas. No levantes tu voz. Tan solamente ponle un nombre. Señor, en tu mente. Señor, tal cosa se llama esto. Me está robando la paz. ¿Sí? Y ese es un causante que me está llevando a otras cosas. Hay muchos que al ver que Dios no obra, tienen quizá mucha fe, entre comillas, y empiezan a buscar cosas que no tienen que estar buscando. ¿A qué me estoy refiriendo? A prácticas ocultas, ¿sí? A brujería, a magia blanca, a esoterismo, ¿sí? Muchos consultan hasta brujos, etcétera, charlatanes, ¿sí? De tal forma que se empiezan a alejar más de Dios y empiezan a buscar soluciones en otras cosas, ¿sí? Voy a ver qué me depara el horóscopo de hoy, ¿verdad? ¿Sí? Podría ser uno, ¿verdad? Y muchas veces somos cristianos, pero bien que estamos consultando, a ver por esa cosquillita, ¿verdad? A ver qué me dice. Y todo esto es engaño del diablo, ¿sí? Y todo esto nos está alejando más y más de Dios, ¿verdad? Muchas veces no tenemos confianza en Dios. Muchas veces nosotros mismos debilitamos nuestra confianza en Dios. Dios, déjame decirte que es el Todopoderoso, ¿sí? El dueño del oro y de la plata, veíamos en predicaciones pasadas. Él es el poderoso en batalla, el Dios de Israel. Él es el único Dios vivo y verdadero, y no hay otro nombre como Él, ¿verdad? Grande, temible. Él hasta este momento no deja de ser Dios con toda su plenitud. Pero nosotros, a través de todas las circunstancias y los problemas, vemos a un Dios chiquito. ¿Por qué? Conforme más te alejes de Dios, más pequeñito lo vas a ver y menor va a ser su poder. Pero cuanto más te acerques a Dios, ¿sí? Más grande va a ser Dios y más grande va a ser su poder. De hecho, su poder es el mismo. El que se alejó es uno, no Él. Él está como ese padre amoroso, ¿verdad? Nada más ahí esperando a ver a qué hora su hijito se le pasa el berrinche para que vuelva a Él, ¿verdad? Y una vez que uno vuelve a Dios, ¿cómo recibe Dios a sus hijos? Con amor, ¿verdad? Y ni siquiera se va a acordar de todo lo que estuviste haciendo. Va a llegar el momento en que tú vas a llegar completamente arrepentido, como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Vas a llegar completamente arrepentido y antes de que le digas palabras y un sermón a Dios, al Padre, Él, ¿qué va a hacer? Te va a recibir con sus brazos amorosos, te va a hablar con su hermosa palabra y no va a juzgar ni criticar todo lo que hiciste. Si hay una consecuencia de lo malo que hiciste, sí, pero Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Dios ama al pecador, pero no tiene comunión con el pecado, ¿sí? Al pecador, dice, lo mira de lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da asco a Dios el pecado. Pues, sin embargo, Dios ama a cada uno de sus hijos. Y es a través de Cristo Jesús que cada uno de nosotros podemos acercarnos con toda confianza delante de Dios. Aunque vengas todo mugroso por tus malas decisiones, todo mugroso por tus pecados, ¿sí? En el momento que tú te arrepientes, en el momento que vas caminando nuevamente hacia Dios, en ese camino, pues es el caminar con Cristo, ¿verdad? Y es la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado, de toda maldad, ¿sí? Aún déjame decirte que este afán, que esta preocupación es pecado. ¿Lo crees? El que yo me esté preocupando por qué voy a comer o qué voy a vestir, dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién de vosotros, versículo 27, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede? A ver, estírate, ¿sí? Todos los días estírate, a ver si creces un milímetro, ¿verdad que no se puede?
Y continúa diciendo, ¿por qué os afanáis? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, ¿sí saben quién es Salomón? El famoso rey Salomón, aquel que le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio no solamente sabiduría, sino riqueza, con un gran esplendor. Él podía tener a su disposición prácticamente el mundo entero y las cosas del mundo. Pues dice que ni aun Salomón se vistió como un lirio del campo. ¿Cómo es un lirio del campo? Hermoso, ¿verdad? Perfecto. Sí, pero son plantas que duran solamente un rato. Dice ahí, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí me llama mucho la atención esta palabra, hombres de poca fe. ¿Y por qué les está diciendo hombres de poca fe? Porque tenían preocupaciones. Déjame decirte que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo dominio de los romanos, ¿sí? De tal forma que tenían una gran carencia de libertad, carencia de poder llevar alimento en sus casas, había pobreza, ¿sí? No tenían todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Si tú tienes sed, rápido vas a un Oxxo, ellos no tenían eso. Ellos tenían que prácticamente trabajar muy duro para poder tener el pan de cada día, para poder tener el alimento. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, ¿y por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? Si Dios, mi Padre, puede sostenerlos en todo lo que necesitan, pero les dice, hombres de poca fe, ¿sí? ¿Cuántos hombres de poca fe hay aquí? Levanta tu mano porque necesitamos del Señor Jesucristo, ¿sí? Que no sea un mensaje más que vas a escuchar en esta mañana, sino que sea un parteaguas de poder confiar en el Señor a pesar de tu necesidad. ¿Te has quedado sin comer hasta ahorita? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién es el que nos da el pan de cada día? Dios mismo, dice, las aves del cielo, ¿verdad? Dios las alimenta. Ajá, los lirios del campo, Dios los hace, ¿verdad? Las plantas del campo, ¿sí? Están y después ya son echadas al horno, pero es Dios el que mueve todo el escenario, ¿verdad? En el mundo entero y nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces debemos tener confianza, ¿sí? Pero una confianza en la fuerza del Señor, ¿sí? De que Él es el Todopoderoso, de que Él tiene el poder para poderme ayudar, en que Él es inteligente. Él va a saber y sabe, la manera en cómo te va a ayudar. Quizá no va a ser la forma en que tú piensas, porque tú puedes estar orando muchas veces por algo, ¿verdad? Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. ¿Sí? Y estás concentrado en tu necesidad, en tu concupiscencia. La palabra concupiscencia significa lo que yo quiero, el deseo que yo quiero, ¿sí? Y podemos estar metidos mucho tiempo en algo que yo quiero, pero muchas veces descuidamos o volteamos nuestra vista de todas las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Amén. Él es inteligente, Él sabe cómo, Él tiene el conocimiento de todo, ¿verdad? Dice la palabra que aún todavía no están nuestras palabras en nuestra boca, cuando Dios ya sabe todas y cada una de ellas. De hecho, aquí lo dice, ¿verdad? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, mi Padre Celestial, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabe perfectamente lo que te falta. Y si no te lo ha dado es por algo, ¿sí? Quizá porque Dios quiere algo mejor para ti. Quizá porque lo que te estás pidiendo va a ser algo mal para ti. Dios sabe, Dios es inteligente, Dios es sabio, ¿verdad? En todo lo que nos da. Él sabe si nos da riqueza, Él sabe si nos da pobreza. Lo que debemos de hacer, nuestra obligación es que confiar en el Señor.
y no separarnos de la mano de Dios. Amén. De otra forma, esto se convertiría en tener una autoconfianza. ¿Sí? Al altivo, dice la palabra, Dios lo mira de lejos. No seamos altivos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Mejor dependamos completamente del Señor. El afán entonces quita tu confianza en Dios. Avanzo al punto número 2. El afán quita el sentido de la realidad. Esto me llama mucho la atención. El afán quita o te quita el sentido de la realidad. Muchas veces nosotros mismos creamos en nuestra mente miedos por causas inexistentes. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Vamos, por ejemplo, si les dice mi esposa, vamos al evangelismo, ¿sí? Vamos a ir y tocar a las puertas en tal calle, tal colonia, ¿sí? Y tú empiezas a armar un sinfín de cosas en tu mente, ¿cierto? Déjame decirte que salir a evangelizar la primera vez no es fácil. Viene una lucha en tu interior muy fuerte, ¿verdad? Tú mismo te empiezas a imaginar cosas en tu mente. ¿Qué cosas podríamos decir? ¿Y si me avientan una cubeta de agua? ¿Y si me golpean? ¿Y si en esa calle son muy creyentes y me linchan? Y podemos armarnos mil cosas, ¿verdad? Déjame decirte que muchas de las veces que hemos salido, nada de esto que nos imaginamos sucede. Al contrario, hay respuesta, hay bendición. Muchas veces, por causa del afán, nosotros mismos así nos creamos cosas en nuestra mente y empezamos a buscar soluciones que no están bien. Y todo esto te lleva a que tengas o a que disminuya tu fe, ¿verdad? Y al rato eres una persona afanada, una persona nerviosa, una persona que quizás se está enojando por todo, porque no sabe cómo reaccionar ante el afán, ¿verdad? Entonces el afán muchas veces va a quitar el sentido de la realidad. Como lo dije, todo esto te va a empezar a alejar más y más del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el primer síntoma del enfriamiento? ¿Lo sabes? Dejar de asistir a la iglesia. Cuando tú dices, voy a faltar el próximo domingo por una razón, digamos, cualquiera, porque también hay prioridades, ¿no? Si tienes algún compromiso importante, si tienes que ir a trabajar, si tienes que ir, etcétera. Pero por cualquier cosa, el primer síntoma del enfriamiento es cuando tú dices, hoy no quiero ir a la iglesia. Y pasa un día y pasa el siguiente domingo y dices, pues no pasa nada, como que nadie se preocupó por mí. Y viene un tercero y viene un cuarto y al rato ya hay un enfriamiento espiritual. Cosas que permitiste que afectaran tu mente, tu corazón y obviamente afectó todo esto tu comunión con Dios. Entonces, el afán no solamente quita el sentido de la realidad, sino que nos hace tomar también malas decisiones. El afán, ¿sí? Al querer quitarme yo de estas preocupaciones, de este afán, empiezo a buscar cosas donde no tengo que estar buscando. Y cuando tú empiezas a buscar cosas que no glorifican a Dios, entonces te estás alejando de Dios. Y déjame decirte que esto es lo que el diablo quiere, que cada vez más y más estés más lejos de Dios. Amén. Debemos entonces nosotros en esta mañana de meditar. A ver, yo te pedí que pusieras el nombre de tu problema y que empieces a trabajar con ese problema, ¿sí? Muy bien, vemos que tomar una decisión propia no funciona ante ese problema que estás atravesando. Entonces, ese problema que ya tiene nombre, que le pusiste nombre, te está haciendo perderte de la realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad en la que debemos de centrarnos? Jesús ha puesto ya 3 ejemplos, ¿verdad? Las aves del cielo, ¿sí? El vestido y las plantas, ¿verdad? Dios es el que mueve todo eso. Dios es el Todopoderoso. ¿Acaso Dios no podrá, con ese problema que tienes en este momento,
¿Acaso Dios no tendrá el poder para solucionar ese problema que estás enfrentando? El afán nos hace fatalistas y negativos. ¿Has visto una persona negativa? ¿Sí? Tú le dices, hermano, no te preocupes, vamos a orar. ¿Y qué te responde? No, ya ni quiero orar. O simplemente, no, gracias. ¿Sí? Nos hace fatalistas, ¿verdad? Vemos prácticamente nuestro problema, nos quita de la realidad, nos hace ver todo gris y nos hace enojarnos, nos hace molestarnos, nos hace dar contestaciones que no tenemos que estar contestando, ¿verdad? Y muchas de las personas dicen, seguramente le está pasando algo, y necesita ser tratado. Y ahí tenemos que vamos al psicólogo, ¿verdad? Bueno, pues vamos al psicólogo a ver qué arregla. ¿Qué va a arreglar? Tu bolsillo, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos siendo ahí fatalistas y negativos. Como cristianos tenemos la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. Pero si tú dejas de congregarte, si tú dejas de asistir a los estudios, si tú dejas de estar en la oración, ¿sí? Con toda seguridad va a llegar el afán a tu vida y no vas a saber cómo responder. ¿Por qué? Por haberte alejado de Dios y de su palabra. Amén. Dice la palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios mismo a través de su palabra puede alumbrar tu camino, puede darte la salida, la solución al problema que necesitamos. El afán también hace que demos mal testimonio. Esto es importante también. Nosotros como cristianos, si estamos viviendo o pasando algún problema fuerte o alguna necesidad y no acudimos a Dios, podemos empezar a dar mal testimonio primeramente a los tuyos y mal testimonio a tus vecinos. Me llama mucho la atención que a la hermana Carmen, y perdón hermana Carmen, que sus vecinos le dicen, ¿y ahora no va a la iglesia? ¿Sí? La gente nos observa, la gente sabe y nos conoce cómo somos, pero cuando está el afán, cuando está la necesidad, la gente se va a dar cuenta y nosotros mismos, a través de tomar malas decisiones, vamos a dar mal testimonio. Hermanos, tengamos cuidado con esto. No seamos piedra de tropiezo para las personas que están alrededor observándonos. Quizás están criticando a cada rato, ¿sí? Pero está siendo testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Va a llegar una persona y te va a decir, oiga, ¿cómo tiene ese problema encima y todavía vas a ir a la iglesia? ¿Y todavía le oras a Dios? Dice la palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la respuesta que un cristiano debe de tener ante todo afán, toda preocupación. No debemos de abatirnos. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Dios. Amén. Vamos al tercer punto. El afán quita las bendiciones de Dios. Wow. El afán puede quitarte las bendiciones de Dios. Como ya lo he dicho, Dios conoce cada una de nuestras necesidades, ¿verdad? Dios, lo vuelvo a repetir ahí, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero dice el versículo 33, mas buscad primeramente, antes de que des un paso falso, antes de que seas fatalista y negativo, lo primero que debes de hacer es, mas buscad primeramente a Dios, ¿sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después vamos a hablar de todo esto. No digo ahorita, sino en la próxima predicación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, a ver, repite conmigo, todas estas cosas, todo el nombre que le pusiste a tu problema y a tu afán, ¿sí? Todas estas cosas
vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios las conoce. Porque nosotros debemos de confiar en el Señor. Dice al último, así que no os afanéis por el día de mañana. No te afanes. No te preocupes, es lo que está diciendo el Señor. Ya deja de preocuparte. No tienes solución o no estás dando la solución correcta a tu problema. Deja que Dios se encargue. Deja que el Padre Celestial se encargue de tu problema. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Como te dije, se te va a amontonar lo de ayer con lo de hoy. No, pues ya. Bonito cristiano, ¿verdad? Las misericordias de Dios, dice la palabra, se renuevan de día en día. ¿Sí? El sol sale nada más ayer. ¿Salió antier nada más? No, ¿verdad? Sale cada día. De tal forma que hay una nueva esperanza. De tal forma que Dios te puede ayudar cada día. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es depender completamente de Él, ¿verdad? El afán entonces quita las bendiciones de Dios. Déjame decirte que Dios no escatimó ni a su propio Hijo con tal de que tú estuvieras bien. ¿Cómo ves esto? Con tal de que fueras librado de todos esos afanes, de todas esas preocupaciones, porque Cristo llevó en la cruz el pecado, ¿verdad?, de todos nosotros, todas aquellas preocupaciones, todas aquellas enfermedades, todos aquellos pecados con los cuales muchas veces batallamos. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Acaso no somos importantes para Dios? ¿Acaso Dios no ha pensado en nosotros? ¿Acaso Dios no observa tu preocupación, tu afán, tu problema? Si no fuera así, déjame decirte que Dios no hubiera enviado a su Hijo amado, Cristo Jesús, al morir por nosotros. Todo lo contrario, ¿verdad? Cristo murió para que nosotros viviéramos bien. ¿Amén? Hace rato mi esposa me recordaba, ¿verdad?, algo que le dije ayer. Le dije, nosotros necesitamos de Cristo Jesús. No hay persona que no haga lo malo. No hay persona que nos equivoquemos. Y me ponía de ejemplo yo, ¿verdad? Yo me equivoco mucho, ¿sí? Pero si no fuera por Cristo, créeme, no estuviera en este lugar. No estuviera en esta iglesia. No estuviéramos cada uno de nosotros en esta iglesia, en el lugar donde Dios te ha permitido estar. Y todo esto es por gracia, y todo esto es gracias a Cristo Jesús, a la gran obra y maravillosa obra de Cristo Jesús, su muerte, su resurrección, su palabra, ¿verdad? Bien, como lo dije, pues Dios ahí puso, o el Señor Jesús nos menciona 3 ejemplos, ¿verdad? Las aves del cielo, también el vestido, ¿sí? ¿Tú te preocupas por el vestido? ¿Hoy no tuviste que ponerte? No, ¿verdad? Más bien te vestiste de la forma que quisiste. ¿Por qué? Porque sí tienes. Pero aún así, Dios puede darte todo eso. Dice ahí nuevamente versículo 31. No os afanéis. Ya no te preocupes, hermano. Si tienes en este momento una preocupación, ¿qué debemos de hacer? ¿No es acaso ponerla en las manos de Dios? Decirle, Dios, yo he cargado con este problema tanto tiempo. Y yo estoy escuchando que no debo de afanarme, que tú tienes la respuesta. Señor, dice la palabra, echad vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿No dice así? Debemos entonces de buscar el poner cada día nuestras limitaciones, nuestros problemas, ¿verdad? Aún si vas a enfrentar un problema y sabes que lo vas a enfrentar, dobla tus rodillas y dile, Señor, voy a atravesar este problema y no sé cómo solucionarlo, no sé qué decir, pero sé que tú vas a estar conmigo. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Yo te voy a pedir ahorita que nos pongamos de pie, por favor. Y a la luz de la palabra, dice la palabra, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y le dijeres a aquella montaña que se eche al mar, dice la palabra que sería hecho, ¿verdad?
y aún cosas mayores que las que hizo Jesús haríamos. Es momento de tener fe, hermano. Es momento de decir, Señor, yo he escuchado un mensaje poderoso en esta mañana y sé que tú puedes ayudarme. Aquí está mi necesidad, aquí está mi problema, te lo presento en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y comienza a platicar con Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos con un temor reverente, Señor, delante de ti. Hasta ahorita, Señor Jesús, nosotros no hemos podido, quizá con algún problema o con alguna necesidad, pero hemos escuchado que tú nos has dicho que no debemos de afanarnos más. Así como el Padre alimenta a las aves del cielo y viste los campos y viste también a toda persona, así como el Padre nos da el alimento, el pan de cada día, Señor, hoy queremos poner nuestra carga y nuestra necesidad en tus preciosas manos. Hoy queremos decirte que creemos que tú tienes el poder para ayudarnos, Señor. En esta mañana, Señor, ponemos toda nuestra carga delante de ti. Señor, permítenos llevar tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Ayúdanos, Señor, con aquello que no hemos podido. Quizás sea, falta de economía. Quizás sea una enfermedad. Quizás sea algún problema con alguien de nuestra familia, o problemas en el trabajo, o falta de trabajo. En el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de ti, rogándote que tomes nuestra necesidad. Tú sabes, Señor, cómo habrás de proveer. Tú sabes cómo habrás de dar respuesta ante tal situación. Señor, nosotros tan solamente en un acto de fe, Señor, reconocemos que no podemos. Y hoy reconocemos que solamente tú puedes llevar, Señor, toda nuestra carga y todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que seas con nosotros, que nos ayudes en cualquier necesidad que estemos presentando en este momento. Señor, no permitas que sigamos cargando con el afán, con esa carga pesada, sino al contrario, que hoy mismo, Señor, antes de salir de este lugar, podamos depositar, Señor, toda esa carga delante de ti, porque tú tienes el poder para solucionar, porque tú tienes el poder para poder llevarla. Nosotros no. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, de cómo hacer, de cómo salir, Señor, adelante. Permítenos, Señor, nosotros, como dice tu palabra, que podamos buscar primeramente tu reino, buscar tu presencia, tu justicia. Y, Señor, todas aquellas cosas que tenemos necesidad tan solamente serán añadidas bajo tu mano poderosa, bajo tu poder, Señor, que opera hasta este día. Oramos, Señor, y te damos gracias por lo que haces y por lo que harás. Señor, quita de nosotros el afán y la preocupación. En el nombre de Jesús oramos. Así como también, Padre, aprovechamos este tiempo para orar por los diezmos y las ofrendas que son levantadas. En el nombre de Jesús, bendice al dador alegre y permite que no falte alimento aquí en tu casa, pero que tampoco, Señor, falte el alimento en cada uno de nosotros.